Buenas noches, compañeras y compañeros, y profesora Paula Lamas. Nuestro grupo, en conjunto de Ezequiel Campos y Rodrigo Araya, hoy día les hablará sobre la enfermedad de Parkinson, en la evaluación neurológica, sección 303. Introducción. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo complejo y de presentación heterogénea, aunque aún no se dispone de ningún fármaco que lentezca la progresión de la enfermedad. Además, dado que es el trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad del Alzheimer y que su principal factor de riesgo es la edad, la enfermedad de Parkinson supone cada vez más un reto de la salud pública en nuestras sociedades occidentales progresivamente envejecidas. Estadísticamente, el 1% de la población posterior a los 65 años es más propenso a adquirir esta patología, lo que genera que las neuronas del individuo pierdan sus funciones y no produzcan la dopamina, la cual es una sustancia que produce el tono muscular en el cuerpo y el equilibrio, lo que ante su ausencia el paciente genera estos temblores tan característicos de la enfermedad. Sin embargo, no es el signo más frecuente, ya que solo el 25% de los pacientes presentan estos síntomas y el resto pueden presentar rigidez u otros síntomas que veremos a continuación. Según el MinSal, la enfermedad de Parkinson, ya desde su descripción inicial, fue definida clínicamente como un síndrome rígido asinético, de comienzo unilateral que frecuentemente, pero no siempre, está asociado a un temblor de reposo. Mientras, desde el punto de vista patológico, queda definido por la neurodegeneración o pérdida severa de células de la pars compacta de la sustancia negra, encargada de producir la dopamina que actúa en el striatum, modulando el movimiento y el tono muscular. En las células de la sustancia negra remanentes se observan cuerpos de Lewy, conglomerados de proteínas anormales que se piensan juegan un rol central en la neurodegeneración. En el año 2500 a.C., el doctor Galeno definió a la enfermedad de Parkinson como temblores y alteraciones de la marcha con descripciones que dominarán la literatura médica hasta la Edad Media. Factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson, tenemos factores de riesgo genéticos potenciales, como lo es tener más de 65 años o familiares con antecedentes de adquirir la enfermedad. Posibles factores de riesgo ambientales: exposiciones a pesticidas, lesiones en la cabeza o alto consumo de lácteos y leche. Al envejecer, es normal tener una forma más lenta de moverse, pero la lentitud en pacientes que presentan la enfermedad de Parkinson generalmente va acompañada de síntomas característicos. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se dividen en dos grandes ramas: síntomas motores y síntomas no motores. Como no pueden ser pérdida del olfato, problemas para dormir, estreñimiento y depresión. Algunos síntomas asociados con los medicamentos para la enfermedad de Parkinson son somnolencia durante el día debido al mal dormir, alucinaciones o un descenso de la presión arterial. A continuación, vamos a profundizar con los síntomas motores, tales como el temblor, rigidez, bradicinesia y alteraciones posturales. Temblor. Se presenta en los pacientes como un movimiento rítmico, de vaivén, de aproximadamente de 3 a 7 ciclos de frecuencia por segundo, y suele comenzar en las manos, y cuando se va intensificando, este suele desplazarse a las demás extremidades. Es mucho más evidente en el reposo, y con la ansiedad del paciente puede disminuir o desaparecer en momentos de actividad, o en ocasiones desaparece durante el sueño.
Rigidez. Este consiste en un aumento de la resistencia al estiramiento pasivo de las extremidades causado por la contracción simultánea de músculos flexores y extensores. Debido a esta rigidez, la postura que se suele encontrar en las personas que tienen esta enfermedad es una flexión de cabeza y tronco, a lo que los pacientes relatan sentir sus extremidades duras y tiesas. Bradicinesia. Se entiende este concepto como el enlentecimiento o reducción de movimientos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se va perdiendo el control propio de los movimientos que se generan, volviéndolo el síntoma más incapacitante de la enfermedad de Parkinson, porque el paciente no puede realizar movimientos ágiles que antes eran casi mecánicos, como lo son los reflejos. Acá observamos, por ejemplo, la reducción del movimiento de los brazos durante la marcha. Las alteraciones posturales están ligadas a problemas de equilibrio. La persona se siente más inestable y puede caer con mayor facilidad. Todos estos síntomas nombrados anteriormente son los llamados cardinales, porque son la base para decir que una persona tiene la enfermedad de Parkinson. La enfermedad puede verse en múltiples aspectos cotidianos, como lo puede ser la falta de expresión en la cara de la persona, una voz más baja, hipofonía, haciendo difícil a veces entender lo que la persona habla, al caminar presentan pasos más cortos y la marcha es más lenta. Volviéndolo el síntoma más incapacitante de la enfermedad de Parkinson, porque el paciente no puede realizar movimientos ágiles que antes eran casi mecánicos, como lo son los reflejos. Acá observamos, por ejemplo, la reducción del movimiento de los brazos durante la marcha. Las alteraciones posturales están ligadas a problemas de equilibrio. La persona se siente más inestable y puede caer con mayor facilidad. Todos estos síntomas nombrados anteriormente son los llamados cardinales, porque son la base para decir que una persona tiene la enfermedad de Parkinson. La enfermedad puede verse en múltiples aspectos cotidianos, como lo puede ser la falta de expresión en la cara de la persona, una voz más baja, hipofonía, haciendo difícil a veces entender lo que la persona habla, al caminar presentan pasos más cortos y la marcha es más lenta.